Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Oigan, pues vamos a empezar con la información. Miren, hay este es un primer especial sobre la predicción que sería para el 2021 respecto a un corporativo pues muy relacionado al tema cripto, al tema bancario, que tiene, bueno, pues empresas en todo el mundo y que ellos hacen un análisis público cada año desde hace ya un tiempo. Pero vamos a analizar en otras ocasiones distintas perspectivas para que ustedes decidan cuáles son los riesgos, cuáles son las posibilidades que vienen para el próximo año en general, ¿no? En lo que va a suceder en cuanto a negocios, en cuanto al tema de salud, en cuanto a tecnología, vamos en diferentes aspectos, en cuanto al clima, obviamente. Así que este es el primer especial de varios que estaremos haciendo, sobre todo pues en fin de semana. Como quiera, obviamente tendremos la información a detalle, así que pues bueno, vamos a empezar primero con esto y luego con algunos puntos muy importantes en cuanto a información, porque ya hay un anuncio de nuevas medidas anti-COVID, ¿no? También un En tema. el gobierno de la Ciudad de México, sí, y también en Alemania. También en Alemania. Bueno, pues vamos a empezar con las predicciones. Y aquí hablan de 10 puntos muy importantes, ¿no? Sí, bueno, las predicciones de verdad son predicciones bastante, digamos, alocadas, pero que en este punto la verdad, pues todo es posible, ¿no? Hay que abrirnos a la idea de que es posible. Uno de los puntos es que, bueno, el hecho de que ya salga la vacuna anti-COVID puede también afectar a la economía porque durante toda esta pandemia ha habido los bancos centrales de cada país han soltado mucha lana, como en el caso de Estados Unidos, han bajado las tasas de interés a cero y esto ha hecho que las empresas estén muy endeudadas y también van a hacer que en el momento que empiece ya todo a recuperar cierta normalidad, que la inflación se vaya a parar. Están motivando tanto al consumo, ¿sí? Que de repente va a haber muchísimo consumo. Y dices tú, oye, pues qué padre, ¿no? Qué padre para el tema de los negocios, ¿no? Entonces, ok, va a haber movimiento. Pero se incentivó de repente tanto movimiento económico que de repente ese aumento también va a generar, ok, hay mucha demanda de cosas. Muchísima gente quiere comprar y comprar y comprar y comprar diferentes cosas. Bueno, pues súbele de precio. Entonces se genera una inflación. Y vamos, lo que ellos analizan, lo que ellos creen es que la reacción del gobierno de Estados Unidos específicamente no va a ser correcta. Y ante esta reacción, ¿sí? O ante esta sobrereacción del gobierno de Estados Unidos para limitar estos puntos, ellos creen que vendría una serie de quiebras para ciertas empresas que no estén listas. Y esta sería, según dice, la primera vez en la historia de la economía que se den una serie de quiebres importantes de empresas, pero no debido a una crisis, sino al contrario, debido pues a la recuperación, o sea, una recuperación excesiva que produce crisis. Ese es un tema muy interesante por parte de esta organización, ¿no? El otro punto es, bueno, lo manejan ellos como Amazon compra Chipre. Bueno, y habla de varias empresas, de estos startups, bueno, ya no son de esos startups, ¿no? Bueno, empresas de tecnología como Amazon, Facebook, Google, Microsoft, que han crecido tanto que ya se ven limitados por ciertos gobiernos, como Estados Unidos, ¿no? Exacto. Que, por ejemplo, ya le pidió a Facebook que se deshiciera de Instagram y de WhatsApp. Exacto. Entonces, al verse limitados, muchos de estos grandes consorcios podrían mudarse a países como Chipre, que tienen regulaciones fiscales muy parecidas a las de Irlanda, que ¿no? Pepe les hablaba ayer. Exactamente, o sea, bueno, porque seguramente algunos medios lo van a publicar este análisis y le han puesto algo así como Amazon compra Chipre, una cosa así. Pues bueno, realmente no es que literalmente compre un país, pero sí que pues van muchas empresas tipo Amazon, como bien dice Astrid, van a irse adaptando y decir, si Estados Unidos no me da los beneficios que yo necesito o ciertas libertades y me quiere pues controlar, me voy a ir a otro lado, ¿no? O sea, mi corporativo principal va a estar en otro país. No significa que Amazon no siga en Estados Unidos, sino que simplemente pues se van a empezar a distribuir de manera distinta, pero al final este tipo de organizaciones lo que menos quiere es separarse. Ya sucedió en Microsoft en su momento cuando eran tan grandes y llegaron a un acuerdo. El acuerdo prácticamente fue que Microsoft aceptara que entrara, por ejemplo, otros buscadores dentro de su sistema. ¿Se acuerdan que al principio
pues nada más estaba, ¿cómo se llama? El buscador de Microsoft, Explorer, me parece. Y pues bueno, lo limitan y llegan a este acuerdo en el que permiten que siga funcionando unida Microsoft y no dividida, pero con la idea de que integre otros buscadores. Y de hecho esta es una de las razones por las que crece Google, porque Google, bueno, pues entra con un buscador importante y bueno, Google ahora es gigantísimo. Entonces, al final de cuentas, es también el hecho de que son empresas globales, ¿no? Y que crecen muy rápido, que no, vamos, como no requieres irte a poner un puestito, una tiendita, o sea, sino que es un tema digital, pues revolucionan y avanzan impresionantemente. Es un tema que, obviamente, por un lado, es bueno que se regule, pero también que no sea excesivo, ¿no? O sea, es como ese punto medio, porque si no, pues acaban por irse a otros lados, al final de cuentas, no tienen esa posibilidad. Ya Apple ha amenazado con lo mismo en Estados Unidos, ¿te acuerdas? Sí, además de que Apple tiene un chorro de dinero que no está dentro de Estados Unidos. Y que no quiere meter a los Estados Unidos porque dices que tú me estás limitando. Entonces, está complicado el tema, pero pues no te puedes ir a un extremo, ¿no? En ese sentido, ni acceso al límite, ni tampoco pues a dejarles que hagan todo como algunos países pretenden. Otro punto importante es, ellos creen que Francia va a entrar a un quiebre, pero este tema ya se empieza a ver. Este tema, ¿verdad? Ya se empieza a notar. Sí, el problema es que Francia dentro de la Unión Europea es el país más endeudado. Se cree que para finales de toda esta pandemia su deuda andará entre el 120 al 140% y pues las empresas van a quebrar y en algún punto Alemania la tendría que rescatar porque ni la propia Francia se podía rescatar a sí misma. Sí, no podría. Hay muchos países que optaron por, en lugar de, pues, llevársela, digamos, lo más, vamos a decir, estable posible, el tema de la pandemia y no, pues, endeudarse más, ¿no? Empezaron a endeudarse cada vez más, hasta llegar a un punto en el que posiblemente se vengan oleadas de bancarrotas en países como Francia o países que simplemente, pues, no fueron disciplinados en ese tema, ¿no? Latinoamérica también, así que aguas porque por ahí hay varios países que están en esta misma lista y que pues ya iremos analizando más adelante, ¿no? También se habla de un tema que se llama la renta de básica universal, que básicamente es que se va a empezar a ver que las personas se van a empezar a salir de las grandes ciudades, ¿no? Exacto. Con esto del COVID, pues mucha gente está haciendo homeworking, entonces no necesita estar en una gran ciudad. La gente que trabajaba en Twitter, por ejemplo, que les dieron todo el 2020 para estar trabajando desde su casa, pues no necesitan estar en San Francisco, ¿verdad? No. Se pueden ir a cualquier lugar, a Oregon, a cualquier lugar que ellos quieran, con una mejor calidad de vida, sin tener que gastar, pues, las cantidades que se gastan en rentas en estos lugares. Bueno, de hecho, de la gente que nos contacta o que tiene contacto con nosotros con Twitter, con YouTube para, pues, asesorarnos cuando de repente tenemos dudas, yo pensé que durante el COVID nos iban a dejar de dar ese servicio. Y no, o sea, nos mandaron ahí un mensaje que iban a estar en distintos estados de Estados Unidos, donde viven ellos, supongo yo, pero nos siguieron dando la misma atención, prácticamente eso no cambió. También hemos visto cómo Elon Musk ya se está mudando a Texas. Y este tema se va a notar más en el 2021. Vamos a ver cómo, bien dice Astrid, que se va a empezar a redistribuir. De hecho, ya se ve. O sea, ya se empieza a ver, sí. Yo creo que tiene como 20 años esto, pero realmente no tan masivo, ¿verdad? O sea, ya mucha gente, pues empezamos a optar por movernos a otros lugares y ya no estar en las meras ciudades, en las más grandes, porque decías, ya no es necesario, ya no lo necesito, ¿no? Por ahí recuerdo que cuando decías esto, pues sonaba casi ciencia ficción. Hombre, o sea, tienes que estar en una ciudad para tener un buen internet, tienes que estar en una ciudad para, pues, tener un buen contacto. Pues ya no, y ahora menos. Porque, pues, digo, para empezar, nadie va a una reunión más que vía Zoom, ¿no? Incluso hasta para las clases ahora. Pero bueno, el punto es que incluso, pues, en este tema de tecnología digital y todo esto, vamos a ver un despunte también en la aceptación de comprar cosas online, en la aceptación de trabajar online, ¿no? Incluso en el tema de estudiar online, que antes era, pues, como algo secundario, como, tomo clases online, ¿no? Así como diciendo, pues es algo que no es importante. Pues ahora no, porque todas las mejores universidades van a tener que dar estos servicios y eso también le va a mejorar, va a aumentar, digamos, la calidad en ese sentido.
es una transición la que estamos viviendo entre el 2020, 2021, 2022. O sea, son años de transición, de grandes cambios en ese sentido. ¿Qué más? Otro punto muy interesante es lo que llaman el salario mínimo o universal. Con esto de la entrada de nuevas tecnologías, pues muchos trabajos pues van a acabar desapareciendo, ¿no? Entonces lo que se habla es que esto no es para el 2021, pero digamos que sería el principio, se dice que tomaría hasta una década, donde digamos se dé a la gente que se quedó desplazada un dividendo de lo que se generaría de las nuevas tecnologías. Ellos le llaman el Fondo Tecnológico para los Ciudadanos. Otro punto importante es que las criptomonedas ahora sí van a entrar de lleno y no van a ser en esta ilusión que generaba el Bitcoin de decir, bueno, es una moneda libre de poderes, libre de pues poderes económicos o de gobiernos o de políticas. Lamentablemente no es así. O sea, aunque Bitcoin va a seguir y esa moneda va a ser como un buen ejemplo en ese punto específico, los gobiernos ya están entendiendo el tema y están adentrándose a las criptomonedas, pero bajo sus propias reglas. El ejemplo es China, que ha lanzado su propia criptomoneda y que ya va a ser de alguna manera como obligatorio el hecho de que todas tus transacciones que hagas para hacer compras online, tú compres esa moneda para tú comprar tú desde el extranjero. Y quiero este producto, bueno, pues vas a tener que hacer el cambio, digamos, a esa criptomoneda que, según dicen, va a ser muy segura y que le va a competir al dólar, ¿no? Otro punto súper interesante y bueno, seguramente que le encanta a Elon Musk es que el 2021 va a ser de Elon Musk. Él va a ser el que cambie completamente como vemos ahorita el internet gracias a Starlink, porque pues a final de cuentas es un giro, es un giro donde bueno, ahorita no es barato, la verdad, pero en unos próximos años o incluso meses podría disminuir muchísimo su costo y con esto cualquier persona que está desconectado, que tiene un internet muy lento, podría ingresar ya y ser más productivo. Entonces, en cualquier zona, amigos, del mundo. Ahí sí que, perdón, si estás en la sierra, si estás en... Ahí ya no hay... O sea, podrías vivir en cualquier parte y ser altamente productivo en cuanto a tener conectividad, tener lo que sería, digamos, una banda ancha, ¿no? Ahorita, en este momento, o sea, 200 gigas de subida, 200 gigas de bajada, más o menos, ese es el servicio que se tendría. Esto también va a revolucionar las cosas y esto también es de ya, ¿no? O sea, ya se está viviendo, ya se están incluso vendiendo. Ahora, como todo, empieza caro, pero empieza a reducirse los precios cuando ya hay una gran masa, ¿no? en ese tipo de servicios. Y ese es uno de los puntos. Elon Musk tiene ahí muchos puntos muy interesantes. Y yo creo que van a empezar a surgir más de este tipo de personajes, ¿no? Vamos a ver cómo, pues bueno, digo, los que ya conocemos, Elon Musk es como uno de los más extrafalarios, pero hay muchos otros que también están avanzando y que ahorita no son tan visibles, pero que al rato vamos a escuchar de estas personas, ¿no? Otro punto que manejan es la posible crisis de la plata. Ellos lo dicen así, donde se dice que el aumento del precio de la plata incluso llegaría a superar al del oro. Así que mucho ojo con este. Sí. Esto podría también generar esta burbuja, como le dicen, que en algún punto podría generar una crisis del valor. Exacto. Entonces, ojo con la plata. Vamos a estar atentos a eso. Y bueno, pues, ¿qué más? Hay otro punto. El punto que, bueno, nos compete yo creo que a todos es la cuestión de la desaparición de los fake news. Sabemos que casi desde que entró Donald Trump, ¿no? En el 2000, ¿qué fue? 2000, bueno, hace 4 años, ¿verdad? 2018, no, 2017. Sí. 2017 hubo un aumento, vimos el impacto que podían tener los fake news en cuestión política, ¿no? En lo mucho que podían afectar decisiones. Entonces, desde ese año hasta actualmente estamos viendo cómo cada vez más empresas como Facebook, como Twitter, como YouTube se están concentrando en detener o tratar de mejorar los algoritmos para detener los fake news. Se dice que para el 2021 estas empresas estarían puliendo más estos algoritmos para detener completamente esto. De hecho, por eso perdió Trump, porque cuando él gana, empiezan a cambiar, esa forma en que se manejan las redes empieza a cambiar, pero fue una transición de varios años, bueno, 4 años, porque cuando llega a las elecciones, pues ya estaba
más limitado. Empezaba a crecer un fake news, inmediatamente pues se quitaba ese tipo de información o de canales. Cuando él gana, no. Cuando él gana tardaban meses después de que había un fake news, e incluso algunos pasado casi el año para que quitaran ese tipo de información. Ahora vamos a ver que va a ser más estricta esta parte, y en la que de alguna manera lo que quieren hacer es conectar directamente a las fuentes cuando se informe, ya sea una persona que se dedique a la información o una persona que puso un post en Facebook o lo que sea, va a tener que aparecer con información directa de fuente. Esa es una de las ideas que circula por ahí que va a empezar a usar. Todavía no queda claro cómo van a limitar esta parte, que es buenísima, toda la comunicación que hay en las redes y todo, pero cuando hay temas en los que grupos de interés generan fake news, generan desinformación, y es impresionante porque nada más está de ver los documentales donde salen las entrevistas de las personas que organizaron toda la campaña, y ellos abiertamente hablan de esto. O sea, ellos abiertamente te dicen, pues aquí el manejo de la información es lo importante. El manejo de la información es, pues obviamente, decirte lo que les conviene, ¿no? Y esa es la cosa que han hecho ellos, y es lo que han, pues, y digo, no nada más es Trump, la verdad es que todos los políticos lo hacen. O sea, es un ejemplo porque es muy obvio él, ¿no? Pero esto lo hacen muchos políticos y lo hacen muchas empresas y lo hacen mucho. Entonces, ahora aquí el punto interesante y también preocupante es quién va a analizar qué es verdad y qué no es verdad. O sea, hay cosas que son muy obvias, ¿no? Que dices, bueno, pues digo, si viene un huracán, y aquí está la evidencia, aquí están los satélites, aquí está... Pero hay cosas que ya no entran en el juego de los intereses, de la política, y ahí es donde a mí me preocupa esta parte, quién decide qué. Entonces, las redes que logren establecer confianza, ¿no? En que la información es diversa, ¿no? Y es encontrada y no hay interés en ese sentido, la red social que logre esto es la que yo creo que va, pues, a aumentar su confianza y va a generar que la gente apueste a este tipo de redes. Digo, vienen otras generaciones que a lo mejor, creo yo, no sé, a lo mejor no les importa tanto esta parte, ¿no? Siento que ahorita todavía no les importa tanto, porque ellos ya vienen como acostumbrados a toda esta... A la polarización. A la polarización, exactamente. Bueno, y el último punto, y yo creo que muy interesante, es la revolución de la fusión nuclear. Este año se validó un diseño de un reactor que se llama Spark del MIT de fusión, un reactor de fusión, y dicen que este reactor va a cambiar completamente la cuestión de la energía a nivel global, hace la energía más viable, más barata, y entonces esto podría ayudar completamente a generar más electricidad de manera más barata. Bueno, ya lo dije eso, pero pues desataría. Y también más barata. Pero espérate, sí. Me falta decir más barata. Sí, ok. Y se nacerá un nuevo mundo con transporte barato, robótica completamente desatada y tecnología de automatización. Bueno, y en general, o sea, todo lo que es tema energético, ecológico, ahora sí está planteándose ya una entrada global importante, porque está cada vez logrando mayor eficiencia. Ya se anunciaron 2 tecnologías nuevas, una de Elon Musk y otra no me acuerdo quién la anunció, ¿te acuerdas? Lo comentamos aquí en los reportes, donde ellos aseguran que ya van a empezar a producir de forma independiente sus propias baterías, que son una tecnología distinta, mucho más eficiente y más barata. Y esa es la parte que encarece, por ejemplo, traer, no sé, un automóvil económico y eléctrico al mismo tiempo. Pues no se puede todavía. Pero esto también va a entrar a partir de ya 2021 y estos años que siguen, una tecnología mucho más pues amigable, digamos, ¿no? Con el medio ambiente. Vamos pues a otro asunto, ¿no? Otro punto importante. Vamos a eso.